Colsexeando Sexualidad con Expertos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa Colsexeando Sexualidad con Expertos. Y bueno, un programa más de esta segunda temporada. Recuerden nuestros patrocinadores, Sharky Energy, siempre se me hace bolas cómo se pronuncia. Shakti, gracias producción. Tres Tis, Tres Trastos y Pillali de Tisanas y Tés. Bueno, y hoy estoy triste, hoy estoy deprimido, porque Claudia nos abandonó. No, Claudia, qué triste. Que no quiere estar con Jay. No, Claudia hoy se sentía mal y hoy pasamos a la producción adelante de cámara. Yair, compañero también, psicólogo, sexólogo, también del Colegio de Profesionistas en Sexología, es quien me acompaña hoy en la conducción. ¿Cómo estás, Jair? Muy bien, muchísimas gracias, Héctor. Pues sí, hoy nos tocó estar de este otro lado, siempre nos toca estar de aquel lado y pues bueno, encantado de estar compartiendo aquí con ustedes, de estar compartiendo una taza de té, de estar compartiendo con la invitada. Se las presento, aprovecho para presentarlos. Sí, está con nosotros la licenciada Tania Duardo Sandoval. Bienvenida, Tania. Hola, especialista en Derecho Familiar, que justamente vamos a hablar de, ya empezábamos ahorita un poco a compartir de las experiencias que luego nos toca, de las infancias en el divorcio. Así es. Sí, que bueno, Tania es especialista en esto y ese es el tema que nos va a ocupar el día de hoy. Así es, Tania, encantados de tenerte. Bueno, yo tengo que platicar, tengo que hacer un paréntesis. Por ahí entre mis quehaceres y monerías, aparte de la terapia y luego de repente poner mis puestos de tamales y lo que sea, lo que hace uno por sobrevivir, sí, ¿verdad? Pues me ha tocado trabajar mucho tiempo ahí con Tania en el tema de periciales y todo eso. Bueno, expertaza de veras que les sabe muchísimo al tema y por eso pensamos en invitarte, porque bueno, ¿quién mejor que tú para platicarnos cómo viven las infancias en estos procesos que son, de por sí son difíciles para los adultos, pero me imagino que para los niños mucho peor? Sí, lo que son niños y adolescentes, desafortunadamente significa partir en dos su concepción del mundo, del universo, porque no es lo mismo tener tu círculo familiar constituido y que de repente mamá para afuera o papá para afuera o custodia compartida y tu vida se parte en dos y de repente pues a veces tomando como vaso medio lleno les decimos, pues ahora tienes 2 cuartos, tienes más 2 Nintendo, 2 juguetes, 2 casas, 2, pero realmente para ellos el dividirlo es lo complicado, porque la concepción del mundo se bifurca. Entonces, a partir de ahí, las consecuencias que se tienen, pues son, además de que cognitivamente sí les genera un poquito de retraso en su desarrollo, es decir, si ya traían un desarrollo, a veces hasta, digamos, ya tenían un control de esfínter, o sea, algo, si son niños muy chiquitos, van para atrás. Si traen un proceso de adolescencia, como lo platicabas tú ahorita, también tienen cierto tipo de afectaciones, presentan más rebeldía, presentan enojo que no saben cómo proyectarlo, que no te lo saben comunicar, porque obviamente la inteligencia emocional todavía no la han desarrollado al 100%. Es muy raro que un niño te pueda decir, estoy enojado por esto, o un adolescente incluso. Ya ahorita estamos más conscientes y estamos más conectados en esa cuestión, sobre todo los adolescentes ahorita me sorprende mucho cómo claramente te dicen, ¿sabes qué? Siento que pasa esto, tienen como muy claro eso. Pero en mi experiencia personal, mi adolescencia fue, no sabía yo cómo decir estoy enojada, ¿no? Y gracias a Dios yo no sufrí proceso de divorcio de mis padres, pero yo tenía compañeros y compañeras que los veía enojados, pero o le entraban al alcohol o le entraban a las drogas muy chiquitos porque no sabían cómo sacar ese coraje o proyectarlo, decir, sabes qué, voy a asumir que estoy enojado y voy a seguir adelante con mi proceso porque tengo que pasar el proceso de duelo, de que mi universo se ha bifurcado, ya son dos personas separadas a las que yo veía como una unidad, las que se van a hacer cargo de mí, las que me van a tutelar. Y están los casos más difíciles en los que yo les digo que agarran a los hijos como rehenes. Se vuelven a veces la moneda de cambio del papá, de la mamá, de, ¿sabes qué?
Si no hay pensión, no hay convivencia, pues obviamente yo les digo de una manera muy fuerte, digo, no estás prostituyendo a tu hijo, tienes tú que separar el tema de lo que es la pensión alimenticia, que sí es una obligación, y el derecho, no del papá o de la mamá, sino del niño o la niña a tener un vínculo paterno, materno, filial directamente y ser parte de la crianza activa del menor, Claro. incluso estando lejos, porque esa parte sí también es muy pesada porque dices, ¿cómo los vamos a criar si vivimos hasta en países diferentes? No, hay maneras en las que la ley procura que el vínculo siga subsistiendo. Obviamente no es lo mismo, pero la crianza activa de los hijos es lo que produce en ellos un vínculo seguro y un apego seguro para que puedas tú tener la concepción en el mundo, pues lo más sano posible, decir, bueno, mi mamá está acá, mi papá está acá, y yo los acomodo así, y no se vean afectados por el proceso de separación de una manera tan irremediablemente que no lo puedas curar, ¿no? Y que a la larga tú también escojas una pareja que te lleve a que repitas la historia, ¿no? Y que se vuelva un proceso sistemático de generación tras generación, mamás y papás divorciados. Claro. Y ahorita que estabas, perdón, hablando de esta cuestión de la crianza, me pongo a pensar en, bueno, se separa y con suerte tienen más o menos estilos de crianza similares, pero ¿qué pasa cuando también en casa de papá son unas normas o un tipo de dinámica o una forma de acercarlo a los intereses, a los gustos, y en casa de mamá es otra completamente distinta? O sea, me imagino que eso también ha de ser un Sí, tema, y ¿no? es un estira y afloja constante. O sea, el tema con el derecho familiar es que no hay un punto final. Digamos, llega el divorcio y ya están separados, la coparentalidad no coexiste, ¿no? Porque como dices tú, mamá dice blanco y papá dice negro. Y en medio está conflictado el hijo, ya sea infante o adolescente. Oye, pues aquí me dicen una cosa y acá me dicen otra. ¿Qué pasa? Terminamos en una audiencia de conciliación para que el juez me les jale las orejas y les diga, oiga, señor, Pónganse de acuerdo. ajá, bájele poquito, 3 rayitas a su estrés. Tengo una vez esa anécdota es muy chistosa que me habló oiga, licenciada, y yo, ¿qué pasó? Pasó algo gravísimo. Te hablan al sábado a las 6 de la tarde, tú te imaginas, no, pues ya se le mató, algo gravísimo. Es que mi ex marido le dio una hamburguesa al niño, y yo, y luego, somos vegetarianos. O sea, sí me explico. Yo respeto, entiendo los valores que les queremos dar a nuestros hijos. Sin embargo, hay que saber ponderar, porque Claro. tú no puedes activar la máquina jurisdiccional por una hamburguesa, ¿estamos de acuerdo? Ajá. La coparentalidad, es decir, si yo voy a criar con mi esposo y ya estamos separados, tiene que tener un punto de equilibrio y un punto conciliatorio, de que decir, ok, ni tú blanco ni yo negro, vámonos a un gris. ¿Sabes qué? Vamos a evitar a lo mejor, si tú sí estás de acuerdo en que el niño, por ejemplo, que le estoy dando del veganismo, vegetarianismo, no consuma carnes, pero yo sí, vamos a un punto medio. Vamos a no darle comida chatarra, pero que sí coma la proteína de carne de una manera más sana. Le damos carne que yo preparé en casa, por ejemplo. Y se tiene que buscar eso, pero lo que yo me he enfrentado mucho es a la idiosincrasia del latino y la latina, o sea, no es de género. Es decir, es de tripa. Ahorita yo estoy enojado y ahorita yo gano, y a ver quién puede más. Y les fascina esta frase, hasta donde tope. ¿Qué pasa? 4 o 5 años de pleito, sufrimiento, se agarran a niñazos, y el único que sea el afectado es el niño o la niña. Esta es lo que le llaman la violencia vicaria, Sí, o no, o no, es otra cosa. fíjate, no, sí, o sea, en parte. La violencia vicaria ahorita es un término como muy, ¿cómo se dice? Popularizado, ¿no? O sea, porque Popularizado, se es como nombra la y a moda. veces, ajá, Es como la exactamente, moda, ¿no? la moda. Sí. Pero ese es un término que acuñó una psicóloga argentina, donde ella como tal lo define como la violencia que se ejerce contra una mujer utilizando tus recursos económicos y el aparato jurisdiccional. Entonces, hace poquito en febrero hubo una resolución en Coahuila donde por primera vez un juez penal condena a una mujer en México por cometer violencia vicaria.
no, ¿qué pasa? El Código de los Estados dice, la violencia vicaria es cuando tú usas al Estado y a los hijos para atacar a tu pareja, para afectar el vínculo paterno, materno, filial, meter tu interferencia parental y dañarlo psicológicamente tanto a la pareja como a los hijos, ¿vale? Uh-huh. Pero en el Código Nacional dice que solo la violencia vicaria se ejerce contra la mujer en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces hay una colisión de criterios, porque el juez estatal dice, no, pues aquí al señor le están ofreciendo violencia vicaria, y el juez federal dice, no, hasta salió la secretaría de la mujer sí. Aclarando, no, es que la violencia vicaria nada más es contra la mujer. Yo, y a mi particular punto de vista, esto a mí me parece un atropello al principio pro hominem, es decir, encima de cualquier tratado, de cualquier ley, de cualquier... yo tengo que velar primero por la dignidad del ser humano, ¿sale? Ajá. Entonces, yo estoy discriminando a un hombre. Yo así lo siento, yo así lo veo. Incluso mi opinión personal es que se ha abusado mucho del tema de la perspectiva de género, porque lo limitan es que la perspectiva de género nada más es para las mujeres. No, perdóname. La perspectiva debe de aplicar para mujer, hombre, personas con capacidades diferentes, o sea, para las diversidades. Para todo el tipo de seres que somos gobernados, no nomás para las mujeres. Entiendo y estoy de acuerdo que sí, las mujeres hemos tenido una opresión sistémica y que hay una dinámica de poder que se ha sustentado por años. Sin embargo, creo que el sistema está sobrecompensando las situaciones, maximizando lo que es la perspectiva de género a una generalidad. ¿Sí me explico? Y que en este sentido, entonces estamos llegando a un punto en el que ahora sí, vulgarmente dicho, quien se llevan entre las patas es a los niños. Sí, porque la verdad es que el rompimiento del vínculo materno, paterno, filial es muy difícil de restablecer. En un sentido, o sea, ustedes lo saben como psicólogos, no es como que llegan y, pues vamos a hacer un ejercicio de la silla vacía y vete a ver papá por siempre y ya se restauró el vínculo. ¿Sí me explico? O sea, no funciona así, no funciona así. Desafortunadamente son heridas muy, muy, muy profundas que toman años arreglar. Y hay gente que pasa su vida y se casa 2, 3 veces y no lo puede solucionar porque la mamá estaba muy enojada con el papá y no se lo prestaba. Uh-huh. Porque así lo manejan, no se lo prestaba. Porque ella dice, como si fuera, ¿no? Cosificando, tomando una actitud de superioridad moral de yo soy la mamá y yo decido, o yo soy el papá. Y yo decía, no, espérenme, esos son derechos de los niños. Y en el derecho familiar hay algo que se llama el interés superior del menor, que va por encima de todo. O sea, si yo, mamá, soy vegetariana y no le quiero dar carne a mi hijo, y el niño está sufriendo una desnutrición por falta de proteína, volviendo al ejemplo que planteábamos, pues yo como papá voy y pido una fecha de audiencia al juez para hacerle saber la situación y nos quita el juez y que le jale las orejas. Y si continúa, se puede volver un juicio incidental donde yo pido el cambio de custodia porque la señora está afectando la nutrición del niño y tengo que meter informes periciales sobre la nutrición del niño, cómo se afecta. O sea, llegamos a puntos de discusión hasta científicos para probarle al juez el daño que se le está haciendo. Y el juez tiene que velar por el interés superior del niño. Que si la mamá quiere ser vegetariana, pues es tu rollo, señora, pero el niño necesita proteína o pruébame que le das proteína. O sea, ahí el juez tendría que ponderar qué sería lo menos gravoso para el niño, pero siempre en atención al niño, no a lo que quiera la mamá o a lo que piense el papá que es lo mejor. ¿Sí me explico? Sí, y aquí, bueno, tú nos hablas que, bueno, el juez siempre va a ver, en este caso, por el interés superior de la niñez. Uh-huh. Pero, ¿qué tanto, en tu experiencia, trabajando, pues, en estos casos, cuando los papás interponen, bueno, voy a llamarlo, quizás no es el término correcto, pero una queja o quieren, lo hacen realmente por el bienestar del niño y qué tanto es una, bueno, no sé, pues decir, una lucha de egos? Eso es bien constante.
porque se da la falacia esta del vencedor vencido, ¿no? De, a ver quién puede más, quién es más fuerte. Entonces, yo he visto, por ejemplo, hay casos donde optan por la custodia compartida, que dicen, bueno, 50% tiempo con mamá, 50% con papá. Pero si yo como juez estoy viendo que las actividades de los niños están totalmente orientadas hacia el lado de mamá, que el apego seguro es con mamá, pues me quito de esa ponderación del vencedor vencido, ¿sabes qué? Vamos a lo que beneficie más a los niños, vamos a poner la convivencia vigilada a papá, que lo vea 3 veces por semana, 1 hora y cacho en Casa Libertad, en lo que se restablece el vínculo, se crea el apego seguro, y de ahí vamos viendo, de ahí deriva lo que te digo, que no hay punto final en derecho familiar, no es, ya dije, ya, no, se tiene que ir, el niño tiene algo que se llama el principio de autonomía progresiva. No, yo lo voy desarrollando conforme voy creciendo. No, un niño de 3, 4 años no te puede decir exactamente qué quiere y qué no quiere, pero uno de 7 sí ya, sí quiero, no tengo ganas, para ver si hay, y aparte hay que también saber distinguir si hay interferencia parental o no, si está manipulada o no la situación emocional del niño de acuerdo a tu papá no te quiere, tu mamá no te quiere. ¿Sí me explico? Entonces, aquí en la práctica yo he visto que se aplica mucho en el sentido de procurar trastocar lo menos posible la realidad del menor en ese sentido. Sí lo procuran los jueces. Con lo que me estoy enfrentando actualmente es que hay los nuevos jueces, los que están entrando por voto popular, pues están aprendiendo. Y hay personal que, gracias a Dios, sí tiene carrera judicial y le saben, ¿no? Y saben cómo es trabajar con almitas como un niño, un adolescente, de decir, ok, estoy jugando con el futuro de una persona, tengo que decidir bien, pero hay otros que son jueces nuevos, que eran, pues, gente que no tiene carrera judicial, no conoce el derecho familiar o la naturaleza de lo delicado que es decidir sobre estas cuestiones, y pues vamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, ahora que entraron estos nuevos jueces, pues sí hemos acudido un poquito más a recursos legales para más o menos ir cuadrando las situaciones en beneficio de los niños, porque incluso yo también cuando trabajo me ha tocado poner en su lugar a mamá o a papá, decirle, a ver, no es tu derecho, no le vas a quitar al papá, tú se lo escogiste, porque llegan a veces con esa idea de, no, yo ya no quiero que nunca vea a su mamá. Oye, pero es que su mamá es la, pues, se necesita. Porque a mí me cae mal. Exacto, porque ¿Sí? o las mamás, es que me cuerneó y yo lo odio. Y no. Rollo de ustedes. Señora, pues es que eso es entre ustedes. El niño tiene un derecho que es tener su vínculo paterno-filial o materno-filial, y no pueden intervenir de esa manera. ¿Qué pasa? Les tienes que recordar, ay, es que, ¿qué crees? Que tú también estás bajo el imperio de la ley. Te tienes que apegar a lo que dice la ley y tienes que ir con el juez a decirles, oiga, juez, dígale que, pues, que es su obligación, no es como ver si ella o él quieren. Claro. Entonces, este tipo no es como tal violencia vicaria en ese sentido, porque la lucha de egos te hace creer, te hace pensar que no estás en el imperio de la ley, que no entras dentro de ese cuadrante, y pues ya, yo estoy enojada porque me pusieron el cuerno y no vuelve a ver a sus hijos. Ah, chihuahua, espérame, pero si ubicas lo que les va a afectar. Oye, ahorita me estaba acordando de en alguna terapia, decía, no, y es que yo tengo las pruebas, o sea, quiero quitarle la custodia de los hijos. Ajá. Y yo tengo las pruebas. ¿Y qué pruebas tiene? Las fotos con su amante. Pero es que esas no son pruebas para la custodia. No. ¿Cómo no? Y le digo, bueno, pues yo no soy abogado, te voy a recomendar con quién, pero te van a explicar lo mismo. Es que esas no son... no. Porque creemos que... Y también otra de las cosas, yendo como en ese mismo sentido que me ha tocado en terapia, es... yo trabajo con adultos, yo no trabajo con infancias y adolescencias en lo clínico, pero ya adultos luego me platican es que cuando yo estaba niño, cuando yo estaba niña, adolescente, mi papá nos traicionó. ¿Cómo? A ver, explícame el nos traicionó. Le puso el cuerno a mi mamá. Pues entonces traicionó a tu mamá. Claro.
Y si les causa así como el cortocircuito de, porque en esta ¿Ves cómo alienación... se rompe un globo adentro de Ajá, ellos? sí. Sí, y bueno, y ahorita asegundando esta parte, y es muy común, digo, yo que sí trabajo con adolescencias, sí es muy común que los agarren, hagan una cierta complicidad, ¿no? Forcen una complicidad, metiéndose en la conciencia del adolescente, ¿no? Como es que tu papá esto, me ha tocado casos donde es que tu papá ve con morbo a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, y la chica llega a terapia, es que a mí me molesta mucho que mi papá, o sea, el discurso de mamá, ¿no? Después ves a la mamá, que nos toca a nosotros los que trabajamos con menores también, pues tener la entrevista con papás, y escuchas el discurso que te trajo el adolescente. En mi caso, que entrevisto luego primero a los Trasladado adolescentes, nada más. te lo dices, por supuesto, y qué daño hace eso, porque ahorita decías, o sea, si de por sí la separación ya le implica cognitivamente, pues también hacer una separación, de por sí, o sea, una separación le va a traer eso. Pero ya cuando hay todos este tipo de, pues sí, de agravantes, porque sí hace un poquito más, bueno, un mucho más difícil el proceso, ¿no? Y tu Y desarrollo emocionalmente, vital, ajá, o sí. sea, tu conexión con hombres y mujeres se vuelve difícil porque tu mamá te decía que tu papá era un maldito, ¿no? Entonces tú ya de por sí odias a los hombres, porque nos traicionó. Oye, pero es que este chavito quiere contigo, es bueno, nos traicionó, no, me va a traicionar como mi papá, mi mamá, no. Y así ves a las personas que van por la vida resentidas, dolidas, y son heridas que les digo que ustedes como psicólogos lo saben, no se curan viendo papá por siempre, o sea, neta, son cosas que no piensan a futuro, son heridas emocionales muy profundas. Entonces, esa violencia psicológica y emocional no solo es aplicable por un abandono, sino por la persona que se queda custodiando al menor, la aplica al introyectar estas ideas tan dañinas hacia el género que sea mamá o papá. ¿Qué pasa legalmente o qué recursos hay legalmente cuando nos encontramos los casos que tras el divorcio sí hay un abandono? O sea, ahí se exige la convivencia. ¿Qué pasa? Mira, por lo general, a mí lo que me ha tocado ver en la práctica, si al papá, o sea, la máxima casi siempre es que a las mujeres nos dejan con los niños, o las niñas. Entonces, las mamás no les interesa mucho la convivencia, esa es la verdad, les interesa la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque, sí, para evitar la violencia económica, pues lo primero es demandar un pago de pensión alimenticia para tu hijo. Si no trabajas, también tienes derecho a un pago de pensión alimenticia para ti. Eso sí está claro. Ya lo que sea, depende si se casaron por sociedad conyugal o separación de bienes, ya estaríamos hablando de una pensión compensatoria o compensación o liquidación de sociedad conyugal. Lo segundo es, a mí es muy raro que una mamá, y es más, nunca me ha pasado que una mamá llegue y me diga, oye, pero yo quiero que conviva con él, entonces pide que se señalen unas convivencias en el DIF para llevarlo. No, nunca lo he visto, nunca. Lo hace el juzgado. Después de escuchar al menor, los entrevistan y a ver cómo te llamas, cómo estás, cómo es tu vida, cada cuando convives con tu papá o con tu mamá ahora que ya no están juntos o siguen viviendo juntos. ¿A ti qué te gustaría? O sea, sí les dan voz y voto en ese sentido, porque el juez le interesa tener contacto directo con la personita de la que va a decidir su futuro, esa es la verdad. Y en esas audiencias nos acompaña un psicólogo, nos acompaña un tutor del DIF y un agente del Ministerio Público para evitar cualquier violación a derechos humanos. Entonces, estas 3 personas también emiten su opinión y a partir de ahí se fija una convivencia. Si, por ejemplo, el vínculo paterno-filial se rompió en Casa Libertad a través del DIF, donde hay psicólogos y trabajadores sociales para restablecerlo. Entonces comienzan de a poquito, ya cuando hay más confianza, sigue la entrega-recepción en Casa Libertad, nada más voy y lo recojo ahí, porque hay veces que no se pueden ni ver, o sea, de verdad parece broma, pero es anécdota, tienen hasta puertas separadas, para que ni siquiera se vean los cónyuges o excónyuges, porque hay gente
somos tan viscerales. Yo le echo la culpa a nuestra sangre latina porque no le veo otra razón. Somos tan viscerales que se ven y se agarran a golpes. Y la convivencia que era por lo que estaban. Ya, Dani. Sí, porque justamente ahorita que decías que no has tenido un caso donde una mamá vaya y diga, es que no convive. Fíjate que lo he visto, a lo mejor, digo, a mí no me toca lo legal, me toca lo emocional, donde me ha tocado que forzan, al contrario, forzan la convivencia, pero no por la convivencia, sino por lo económico. Es que ve, porque si no, no va a dar. Ah, sí, aparte. No, y también eso es muy y caótico el para, niño, para ajá, los o sea, chicos, no llegan para los y, menores. es que tengo que ir porque si no, no nos da dinero. Entonces los vuelven utilitaristas, los vuelven cosificadores también, porque dicen, no, mi papá es la herramienta para yo tener dinero, por eso lo quiero Claro. ver. Entonces ven al papá y, dame. Oye, y aparte más que hijo, se vuelve el cobrador, ¿no? Sí, Sí, Oiga, ya vine exactamente, por sí. la tanda. sí, parecen cobradores de tandas. Sí, se vuelve muy triste. Incluso, o sea, yo me imagino que y lo he visto, para clientes míos como padres, si es descorazonador de, no, pues me habló para pedirme dinero para el Fortnite. ¿Cómo ve, licenciada? Le doy. Pues es como de, híjole, pero pues sí, pero es que al fin no lo vi porque tenía su fiesta con sus amigos, o sea, empiezan a pasar ese tipo de también disparidades y que pues tampoco, como es un derecho del niño, no puedes obligar al niño a ejercerlo, ¿me explico? Ujú. Pero si el padre sí está obligado o la madre, el que no tiene custodia, a pagar su pensión alimenticia. Entonces, sí es una situación muy incómoda. Claro. Sí, o luego también algo que a mí me ha pasado desde la terapia psicológica con los menores, cuando las mamás quieren este rollo muy, es que yo voy a demostrar que yo puedo, no quiero nada, no quiero, y los chicos viven en una angustia porque es que yo creo que mi mamá no puede, económicamente hablando. No sé, yo a veces digo, desde mi labor como psicólogo, a lo mejor no desconociendo mucho de lo legal, pero digo, es que tampoco le quito un derecho al menor, no en el hecho de decir, no, es que no le voy a pedir nada al papá. Para no prestárselo. Para no Ajá, prestárselo, así es. o desde el ego, o sea, porque tiene mucha mamá. Ah, sí, Si tiene mucha mamá y no necesitamos de aquel Tal por cual. ese. Sí, y los mismos menores viven en una angustia porque dice, es que mi mamá no puede, es que mi mamá... con Y una yo a veces culpa, ¿no? señora, bueno, eso decidió usted, pero le pregunto, sobre todo, te digo, yo que trabajo con adolescentes, con los menores, digo, escolares, preescolares, pues ni se diga, ni No, opinión les eso es toma, más ¿no? triste porque ni siquiera tuvieron la Eso oportunidad de los opinar. mueven, ¿no? Ajá, sí. Sí, entonces creo que también, y ahí, bueno, entra mucho este rollo del género, ¿no? De que la mujer se empodera, creo yo, desde una manera donde empieza a vulnerar derechos. Exactamente. El empoderamiento femenino no debe de atropellar la esfera jurídica de ninguno de los derechos, ni de los hombres ni de las mujeres. Yo, la verdad, estoy muy desilusionada del movimiento feminista en ese sentido, porque teníamos una oportunidad de oro, las chicas, para demostrar una situación real, que es necesaria, pero que se subyugó a nada más, me voy a pintar el pelo de morado y voy a rayar las paredes. Yo lo he visto, porque me ha tocado ver esas mismas chicas que las ven en la marcha del 8M, llego yo con mis clientes al juzgado de, oye, me urge que me entregues estas copias porque son para unos alimentos. Ay, no, es que mi jefa no vino. Ya, espérame, o sea, yo te vi en la marcha. ¿Por qué no apoyas a otra mujer? Es tu sororidad. Ay, no, es que el sistema así funciona. Ahí es cuando deberías de ser feminista, ahí es cuando deberías de luchar y ahí es cuando te deberías de enojar con el sistema. Pero honestamente, yo no lo he visto. Pues sí, yo creo que es eso, ¿no? Verlo como un sistema. Exactamente. No hacerlo algo personal, ¿no? Sí. Verlo como un sistema que es lo que está sosteniendo esto. Sí, lo sostiene o lo asfixia, dependiendo de Bueno, donde sí, lo veamos. de donde lo veamos, sí. Sí, yo es lo que alcanzo a ver. La otro tipo de violencia que yo he detectado mucho también previo a estas situaciones es la violencia física, pues es la palpable, la lógica, la que todo mundo ve. ¿A los niños les afecta ver estas situaciones? No mucho, muchísimo. Es una cuestión hasta que se ha probado con estudios de que un hijo de un padre violentador físicamente también se vuelve un violentador físico. Que ya, para llegar a la violencia física ya pasamos por la psicológica, por la simbólica, por la patrimonial, por la económica.
Ya Ajá. llegar a un tema de violencia física es muy difícil. Y la otra es que casi nadie lo habla. Cuando ya dicen de violencia física es muy vergonzoso para mujeres, incluso, y hay hombres violentados también físicamente. Y es muy vergonzoso para todos, porque todo el mundo te lo pregunta desde un lugar de juicio. ¿Cómo lo permitiste? Como, espérate, no me di cuenta. Ajá. Es el que le llamo yo el síndrome del sapo hervido. Que estás ahí, sientes el agua tibiecita, ay, qué a gusto. Y ya cuando quieres saltar ya tienes las piernas cocidas, no te puedes ir. De ahí la Ajá. pregunta que tantas personas les hacen desde un lugar de mucho juicio a mujeres y a hombres violentados. ¿Y por qué sigues ahí? Ay, no, ¿por qué aguantaste tanto? O sea, no es así. Pues no. Y ahorita que hablas de un sistema, ¿cuánto no lo, seguramente te ha pasado también a ti, no se diga, cuántos profesionales que trabajan con víctimas de violencia son los que hacen estos juicios? Sí, O sea, sí, que sí. porque lo he escuchado alguna vez en una reunión de puros profesionales que trabajan en estos centros. Ujú. O esto de que, pero ya vino fulanita, hasta parece que le gusta, ya ves que es clienta. No manches, o sea, Sí. le digo, aunque no te escuche, pero ahí habla de ese sistema que está sosteniendo, que a la vez revictimiza a estas víctimas. Sí, 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 sí. Porque lo vuelve vergonzoso para ellos. Claro. Sí, decirlo, es así como de, oye, es que pasó esto. Ahora que te juzguen, es mucho peso que cargar. Alimenta la violencia, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para nuestra sección Sexólogos al Desnudo. Han surgido preguntas muy interesantes y la de hoy, como que creo que por esta deberíamos de haber empezado y ahí, no sé, pero bueno, ¿qué hace un sexólogo? ¿Qué es? ¿Qué hace? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos comparten del Colegio de Sexología. ¿Qué hace un sexólogo? Vamos para allá. Hola, soy Diana y voy a contestar una pregunta que quizá muchos tengan. ¿A qué nos dedicamos los sexólogos y las sexólogas? La respuesta corta es a muchas cosas. Un poquito más a profundidad, pues los psicólogos podemos participar en la educación sexual a nivel escuelas, también en la consultoría sexual con quizá jóvenes, adultos, a la investigación, a la docencia universitaria, al peritaje en fiscalías, a la consultoría en instituciones o en empresas, a la divulgación, al activismo y claro, también a la terapia sexual. Todo esto va a depender primero de los estudios previos. Puede haber trabajo social, psicología, medicina, entre otras ramas de las ciencias sociales. Pero también depende de la especialización después de la maestría en sexualidad, ya que esto se estudia sobre todo a nivel maestría. Entonces, hay muchísimas áreas que todavía quedan por explorar. Bien, pues continuamos con este tema súper interesante. ¿Qué pasa con las infancias en los procesos de divorcio? Y voy a hacer la pregunta con la que me van a funar, porque cada programa me gusta que me funen por algo diferente al parecer. A ver, Cliente. ya soy cliente de la funa. Qué horror. A ver, sí va a ser pregunta para que me funen, pero con todo esto que estabas platicando, me surge una duda terrible. En el derecho, o sea, ahí en juzgados, en las demandas, y sobre todo en todo este tema de lo familiar, ¿crees tú que estas leyes, esta perspectiva de género, las leyes que intentan o que se hicieron con un sistema, con una idea de justicia para las mujeres, ¿tú crees que sí están teniendo como resultado eso o crees que se están mal utilizando? Creo que para las personas que las necesitaban, llegaron en el momento exacto. Sin embargo, el punto de la perspectiva de género llegó un momento en el que se torció y se está abusando de ella. Es decir, hay personas, hay mujeres que van y piden órdenes de protección
con la único objetivo de alejar al marido de la casa y sacarle sus chivas y deshacerse de ella y quedarse ellas en una casa que a lo mejor no les corresponde, no les pertenece, pero están ahí. Y a lo mejor nunca fueron violentadas de ninguna forma, simplemente no se pudieron poner de acuerdo. Eso sí lo he visto. Y van orden de protección tras orden de protección tras orden de protección, y ya pasaron 6 meses que los señores no tienen ni dónde vivir. He tenido casos en los que sí es muy necesario y debe ser inmediata la intervención de la Policía Rosa y del Estado para quitar al agresor de la esfera física de donde se encuentra la señora. Sin embargo, creo que el punto de la perspectiva de género debe de ir orientado a que sí, las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, pero también los hombres, y también las diversidades, y también las personas de capacidades diferentes, y también hasta los animalitos. ¿Sí me explico? Yo sé que esto aplica por el tema del feminicidio, y era muy necesario, sí era muy necesario, claro. Porque el país sí es, y eso es una realidad, eso no lo voy a negar, es completamente y sistemáticamente machista. Pero el sistema, al querer ayudarnos a las mujeres, está sobrecompensando. Entonces ahora eres culpable por acusación. Yo te puedo ir a acusar a ti por lo que yo quiera y se me ocurra, y a mí el juez me tiene que responder y resolver, porque soy mujer. Oye, pero es que sus situaciones, es más, ustedes ni se conocen. Yo digo que me hizo algo y tú me tienes que responder, juez. Me tienes que, porque dice la ley de acceso para las mujeres una vida libre de violencia, que tú tienes que prevenir y evitar se consume cualquier tipo de delito en mi contra. Y acuérdate que México está en el Tratado de Belém do Pará, donde también dice que tú tienes que protegerme contra las violencias, pero también prevenirlo. Entonces, eso permite, da un margen muy amplio y colisiona los derechos de la persona a la que yo estoy acusando con la persona a la que está pidiendo la protección del juzgador. Entonces, ¿crees, ahorita que decías esto, hablabas hace rato hablamos de la violencia vicaria, de esta resolución que se dio a favor de un hombre? ¿Crees que entonces se debe de acotar todo eso? Entonces, todavía le falta, sí. O sea, ya digo que es un logro, sí, el hecho de que ya sea una realidad, de juzgar con perspectiva, de esto de la violencia vicaria, pero ahora falta acotar. Sí, fíjate que yo es lo que les digo, no se trata de que no juzgar con perspectiva de género, al contrario, es con más perspectiva de género, pero tomando en cuenta que también ser un hombre es un género y las diversidades también son otro género en ese sentido, ¿no? O sea, lo que les decía yo del principio pro hominem, de pro hombre, es decir, por encima de cualquier situación está la dignidad de la persona. Si no, ¿para qué pasamos todo lo que pasamos como humanidad? Si no, ¿para qué pasaron las guerras? ¿Para qué fueron los juicios de Nuremberg? ¿Para qué se sentaron las bases de un derecho internacional donde dijeron que los derechos humanos son más importantes? Para que de repente, no, ya, es que mi derecho vale más porque soy mujer. ¿Sí me explico cómo se escucha? Yo entiendo, o sea, sí es cierto, sí lo necesitábamos, sí necesitamos el apoyo de la justicia como mujeres. Sí fuimos violentadas, sí seguimos siendo violentadas. Yo que me muevo en ese ambiente jurídico, y a mí ya me tocó que hay muchas mujeres que se dedican a derecho familiar, me ha tocado que me discriminen por ser mujer, pero también tengo compañeritas abogadas que por todo dicen que todo es agresión y todo es discriminación. Bueno, el otro día una clienta me dijo que si era violencia que le dijera que eran una terian, su ex marido. No es broma. Es verdad. Oiga, licenciada, es violencia si me dijo que soy terian. ¿Puedo denunciarlo? ¿Sí se fijan? Sí, pues ya estaba buscando como argumentos para, sin importar, ¿no? Pues es que llegamos al punto del absurdo. Bueno, es que si ya demandamos por una hamburguesa, por una palabra, por un me volteé a ver, o sea, puede llegar un punto en el cual, y volviendo al tema como de la separación y niños, niñas y adolescentes, híjole, también esto podría en algún momento hasta ser usado para facilitar, ahorita que decías de las órdenes de restricción, ¿cuántas veces no estas órdenes de restricción también son una forma de alejar? Rompen el vínculo paterno o materno filial. Ajá. Sí.
No Sí, hay pues. manera de que te acerques porque eres violento y no has podido demostrar que no. Ujú. Porque sí funcionan así las órdenes de protección. Yo voy y pido una orden de protección porque a mí me violenta. Y el juez, pues él la tiene que conceder, sí o sí, para evitar que se perpetúe cualquier acto de violencia en Entre mi que sí contra. que no. Ajá. Entonces dice, ok, te la doy por 15 días, va a ir la policía rosa 3 veces al día a tu casa para preguntarte si ha ido nuestro señor a molestarte, si él vio la orden de protección, órale al C4. Y al siguiente día tiene oportunidad la persona de presentarse para aportar pruebas suficientes para desvirtuar lo que yo fui y le dije al juez sobre la violencia. Si el juez considera que es desvirtuado, levanta la orden de protección, la revoca y aquí no pasó nada. Se le avisa a la policía roja, oiga, ya no vaya, esto se revocó. Pero es muy, muy raro que las revoque. Precisamente porque les digo que el sistema está sobrecompensando todo lo que no hizo todos los años, desde los años 50 que nos traían, o desde antes, desde la revolución que se las Ajá. robaban. O sea, tiene que dar pruebas al día siguiente. Tienen, hay una audiencia, o sea, llegan hoy en la tarde a tu casa, tenga su orden de protección. Mañana es la audiencia, señor. Ya contrarreloj. Ajá, Digo, si quiere revocar. Ajá, tiene que llevar oiga, pero es que yo no hice nada. Mañana es la audiencia, vaya y dígale al juez. Quien afirma está obligado a aprobar. Pero a mí sí me creyeron porque yo soy mujer y está la ley de la vida de las mujeres, vida libre de violencia, la Convención Belém do Pará, y tengo todo este movimiento que me está apoyando. ¿Tú qué tienes? No, pues yo nomás le puedo decir que, pues sí tenemos problemas, porque todas las parejas tienen problemas. Y sí me alteré y sí le grité, pero no hay pruebas tangibles que tú le puedas llevar al juez. Entonces no se trata de feminismo, machismo, se trata de humanismo. Claro. Yo así lo veo. Y es que también creo que en el derecho una de las cosas más difíciles de probar es la inexistencia de un acto, ¿no? Pues como pruebas. Ajá, Ahora, ¿cómo pruebas que no? La violencia doméstica sabemos que es algo que ocurre a puerta cerrada, muy, 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 muy cerrada. Tendrá que vivir. Ahora me pasó que es que la suegra vive con nosotros, pero pues siempre va a argumentar que el violento es el yerno, ¿no? El yerno, porque va a defender. Sí me explico, Ajá. Entonces sí se requiere mucho feeling de un juez y se requieren muchos ayudantes de la justicia como los psicólogos con los peritajes, ¿no? Pero el tiempo procesal es largo. Y mientras tanto ya tu orden de restricción duró 72 días, el vínculo con tu niño ya se afectó y el daño ya está hecho. Y luego lo que decías con respecto a los jueces, que faltos de experiencia, pues con esto que se dio últimamente con el Poder Judicial, faltos de experiencia, pues ahí otra. Hay que esperarnos otros 10 añitos en lo que agarran el feeling que se requiere para llevar a cabo una resolución de ese tipo. O sea, hay métodos especializados que tienen los jueces para condenar pruebas y decir, ok, la colisión de este derecho contra ok, principio pro hominem, interés superior del menor, O sea, yo tengo que ir apegándome a todos esos principios que están fundamentados en los derechos humanos y tratados internacionales para afectar lo menos posible la esfera jurídica de derechos, el que sea menos gravoso. Sin embargo, para que lleguemos a ese punto, a mí no me lo garantiza. ¿Qué pasa cuando yo veo que esto no sucede? Me voy al amparo, al juez federal. ¿Qué es un juez federal? Pues es el jefe del juez estatal. Y voy de chismosa. Oye, me hizo esto, está haciendo mal su chamba, requiérelo, porque y si esto está bien estructurado, podemos aspirar a que nos den una sentencia más favorable. Pero el tiempo que toma es el daño que se ejerce en el corazoncito y en las almitas de estas criaturas. Claro. Eso es cuando viven juntos. Imagínate cuando nunca vivieron juntos. Uy. Ajá, o sea, claro. ¿cómo les explicas? No, es que tu papá es así, asá, tienes que establecer un vínculo materno o paterno filial. Crearlo de cero. Nada. Igual, ¿sí? Hay que esperar a que el juez decida y que se les ponga una convivencia en casa libertad para que se conozcan, para que se traten, para que exista. Son cosas que la intervención de la autoridad a veces es necesaria por la cuestión de los egos de las parejas. Sí. Es lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál sería, o sea, desde tu perspectiva como abogada,
¿cuál sería así como la receta de un divorcio en el que se afecten lo menos posible a las infancias? Híjole, si me la O pones sea, muy si ya nos difícil. vamos a divorciar, ¿cómo le hacemos para no fregarnos? Depende mucho mira, yo siempre trato de aplicar mi decisión salomónica, ¿no? El otro día hasta en la maestría quedé como estúpida porque yo le dije, no, pues yo nos dieron un caso en particular, que a quién le dabas la custodia, que porque el papá decía que la mamá no podía atender a los hijos porque era médico y era mucho tiempo el que ella estaba ahí. Entonces, yo lo que siempre les recomiendo es custodia compartida, la mitad del tiempo con la mamá y la mitad del tiempo con el papá. Pero después me reviraron ahí en la maestría y me dijeron, no, porque vas a afectarlos en sus actividades. O sea, ellos ya tienen un espacio, un entorno creado en la casa de mamá, y tú al decir custodia compartida, te los lleva, ahora adáptate, adáptate a la casa del papá, a las nuevas cosas. Entonces, no hay receta como tal. O sea, esa es como mi decisión ideal, salomónica justa, pero sí alcanzo a ver que afecta a los menores, porque les quita su tiempo, y de aquí a que se adapten a la nueva casa del papá, y de aquí a que si les gusta o no les gusta la zona, o sea, son como muchos detallitos que a lo mejor uno, como quien resuelve, no los pensaría, sí tendríamos que tomarlos en cuenta. Receta como tal no hay, cada caso es bien especial Bien y bien distinto. porque también hay casos que están apegados, o sea, que tanto con la mamá como con el papá están así de, y su papá es, ok, yo me adapto con tal de estar cerca de mi papá. Y se quedan y son felices con la mitad del tiempo con el papá y la mitad del tiempo con la mamá. Y no les afecta. Eso ya depende mucho de cada niño, de cada adolescente, cómo lo toman, cómo se adaptan. Porque receta de divorcio ideal no hay. Cada situación es particular y lo que yo siempre les digo a mis clientes es, piensa cómo esto va a afectar a tu hijo dentro de 5 años y luego cómo lo va a afectar dentro de 10 y luego cada decisión que estás tomando ahorita. Y es lo que como que más o menos logro que el ego de ellos baje un poco y puedan decidir desde un lugar de respeto y de lealtad hacia lo que pudiera ser el futuro de sus hijos. ¿Quiénes son más inflexibles, hombres o mujeres en los procesos de divorcio? No, las mujeres. Perdón. Perdón. Sí somos. Sí somos, sí. Es que las mujeres somos muy berrinchudas. Bueno, a mí sí me ha tocado que por más que les explico y mira, es que es derecho del niño, esto y lo otro. Pero es que yo lo que no quiero es que ya nunca lo vea, nunca, nunca, nunca. O sea, sí se ponen en ese punto de irracionalidad de decir, no, es que ya, lo quiero borrar de mi vida, nunca existió. Oye, tú se lo escogiste, es el papá de tus hijos, o sea, no es, yo no lo escogí, tú lo escogiste, el juez no puede borrar eso, yo no puedo borrar eso. Tienes que llevarlas a ese punto de realidad y ese golpe de... Y hay veces, la verdad, no les voy a mentir, que se van con alguien que les diga, con poquito poder de persuasión, que les diga, sí, mañana ya lo deja de ver, es más, nunca lo va a volver a ver, págame. Que esa es otra, ¿no? O sea, la sensibilidad y la honestidad profesional también, bueno. Sí, eso pero ya también la es de sensibilidad, bueno, porque te escucho y veo que, pues sí, dice el interés superior de la niñez, pero también luego me ha tocado escuchar en terapia a los adolescentes o a las mamás, cuando es, ¿por quién está siendo asesorado que evidentemente digo, sin uno tener el conocimiento de los procesos, sí, del proceso como debe ser, dices, le están sacando el dinero. No, y le hablan al ego de la persona. Sí, le dicen lo que quiere escuchar, ¿no? Exacto, exacto. Sí, o sea, digo, no vamos a decir nombres, pero ¿cuántos personas, colegas tuyos conocerás que son de, sí, vamos a chingárnoslo? Sí, ¿no? sí, sí. Ay, que perdonen ay, me censuras. O que llegan y déjamelo en calzones. Y tú dices, no, espérame, no es así. La justicia no, ¿cómo te diré? No es una justicia vengadora. Ajá. ¿Sí me explico? Y menos tratándose de infancias y adolescencias, ¿no? O sea, porque sí, tú puedes buscar la venganza, pero quien va a salir lastimado, lastimada va a ser tu hijo, tu hija. Exacto.
Sí. Es como darte un balazo en el pie, es lo que yo les digo a las señoras. ¿Qué Y se tan- te va a ir en sí. pagarle la terapia al chamaco. Aquí Sí. estamos ahí, lo que le quites ahí lo vas a... Toda tu pensión alimenticia de Sí. psicólogo, psiquiatra, pero qué actividades. ¿Qué tanto todas estas complicaciones que se dan desde los egos, pero también qué tanto interfiere, Tania, ahí se me viene ahorita, esta idea de la familia tradicional, papá, mamá, hijos, como idealizar esta familia tradicional, no desde lo jurídico, o sea, qué tanto esto complica también el proceso, ¿no? Y también, a los niños, ¿no? Porque, no sé, les comentaba ahorita que antes de que entráramos al aire, ¿no? Que a veces me sorprenden los adolescentes porque me platican que pues están mal porque esa violencia les transgrede también a ellos, porque son testigos, porque por más que los papás tratan de que ellos no se den cuenta, claro que se dan cuenta. Así, no quiere que se dé cuenta, Y- pero y su lo- casa mide 4x4, Este- señor, por favor. Sí, no, y cuando fuera el pretexto fue de la casa, pero no, o sea, no lo cuidan para nada. No, y los quieren tratar como si fueran, pues, tontitos. Tontos, así sí, de, sí, sí. Son niños de 3, 4 años que se dan perfecto cuenta que algo no está bien. Sí, no, y qué tan, y los chicos yo los escucho, como dices, ahora traen como, yo leo más información, creo yo, vienen más Sí. información, porque me dicen, pues ya que se sepa, porque después les digo, y bueno, ¿y tú qué pensarías de eso? Pues ya que se separen, y escuchas a los papás y es, pero yo no le voy a quitar a su, estamos juntos por ellos, Sí. ¿sí? Te digo, ¿y qué tanto crees tú, desde lo que te toca en tu experiencia, que tiene mucho que ver también esta idea de familia tradicional y querernos aferrarnos todavía a esa idea? La idealización de la vida perfecta, ¿no? De la casa con el perro, tu tarjeta del Costco, misa los domingos, todo funciona bien cuando en realidad viven una miseria emocional porque ya no están felices juntos, pero hay que propagarlo a la sociedad, pero que los niños vean, que las mamás del colegio nos vean, pero eso, ¿sabes dónde lo veo mucho? En gente de muy alto valor adquisitivo, que tienen ingresos muy altos. O al revés, que son de comunidades también. Eso, muy tradicionales, que sí son una casa muy chiquita y todo, y que son del rancho, y que no, es que mi mamá nunca se divorció, y yo no. O muy tradicionales o muy en la imagen social. Sí. ¿Sí? La clase media está como más abierta a decir, ok, bueno, me adapto. Yo creo que es parte por lo mismo de que Por lo mismo, somos ¿no? clase media, Clase medieros. o sea, míralo, es lo que hay. Te quedas en eso. Sí, influye mucho la presión social desde donde vengas, de querer mantener esa imagen de perfección, ya sea en una cuestión de que estás en una cuestión muy rural, de ay, aquí los del rancho que no se den cuenta, o que estés en esferas sociales muy arriba, ¿no? Te van a decir los Limantur. ¿Sí me explico? Sí. Yo siempre he pensado, ahora sí que tú dime si lo compartes o no, que es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio. Sí, y incluso que un buen juicio. Sí, o sea, hablar las cosas bien. Ahorita ya, gracias a Dios, desde 2015 aquí ya se aplica el divorcio incausado. Antes había que probarle al juez de que había actos de violencia, que habían abandonado. Sí, ¿por qué te querías divorciar? Y era como muy de novela, no sé si se acuerdan. Nunca te voy a dar el divorcio, Miguel Luis. No, y todavía está muy en la idea de la gente esto, ¿eh? Porque sí. yo, o sea, a veces sí pues señora, y pues bueno, ya vio la afección de su hijo, ya vio que la mantiene ahí. Pues es que me dice que nunca me va a dar el divorcio. No. Y como, ¿por qué se lo tendría que pedir? No. Ahí les va. La Suprema Corte de Justicia pone por encima el libre desarrollo de la personalidad antes que el valor que era constituir la familia como la célula fundamental de la sociedad. Entonces, primero va tu desarrollo libre de la personalidad. Por eso yo puedo ir a solicitarle el divorcio al juez cuando yo quiera, porque ya quiero ser libre de mi personalidad. Tampoco no me gusta mucho eso, porque sí es como que pues lo ponen muy como muy light. Pero si tienes razón, si ya no quieres estar con alguien, no te pueden obligar. Es una decisión, ¿no? Exactamente. O sea, claro. Entonces, tú vas y le solicitas al juez, se disuelve el vínculo matrimonial, le agregas un convenio donde pones las
consecuencias inherentes al divorcio, es decir, cómo va a ser las alimentaciones, la custodia, si hay sociedad conyugal, cómo se va a liquidar, si no hay sociedad, cómo quieres que te compensen el tiempo que duraste, si te dedicaste preponderantemente al hogar y a los hijos. Y esa propuesta de convenio se anexa a la solicitud y se la envían a tu pareja. Ya tu pareja la ve, tiene 9 días para contestar y decir, sí quiero, no quiero. Ojo, no se enojen, porque luego les llega la propuesta, ¿tú crees si quieres? Y ya piensan que lo que están proponiendo ya va a ser lo que va. No se me alteren de más. Es una propuesta y tú puedes hacer tu contrapropuesta. Y una vez que eso sucede, el juez señala una fecha de audiencia para que vayan a tratar de ponerse de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, quedan a salvo sus derechos para que los usen como mejor les convengan en juicios incidentales, que es un juicio chiquito dentro del juicio grande. ¿Sí me explico? Ya, sí. Entonces, ya no es como en las novelas de nunca te daré el divorcio. Por el libre desarrollo de la personalidad, ustedes lo solicitan y el juez disuelve el vínculo. Ajá. Porque no están obligados a quedarse donde no quieren estar. Y ahorita que te estaba escuchando, supongo que tampoco es cierto eso del y te voy a quitar todo. No. Las pensiones alimenticias se determinan de acuerdo a la necesidad del acreedor alimenticio y a la posibilidad del deudor. O sea, yo no puedo pedirle una pensión de 45,000 pesos mensuales a una persona que trabaja de empleado y gana 3,500 a la semana. ¿De dónde? ¿De dónde? Tania le acaba de dar esperanzas a las personas que se van a divorciar, pero le acabas de quitar trabajo a los guionistas de telenovelas. Sí, ya. Qué triste. Nunca Oye. Nunca te daré el divorcio. No se puede ver. No Me más, tiene amarrada en este no más matrimonio, ya no. no más acercamientos de cámara dramáticos. Ay, qué triste. Tan bonito que se oía eso de te voy a dejar en la calle, José Manuel. No. Sí, no, ya no. No. Y muchas señoras lo siguen creyendo. Sí, es el rollo. Llegan y me dicen, pues déjalos en calzones. O sea, aunque se oiga muy feo, pero así me lo dicen. Ajá. Híjole, ¿cómo le explico, señora? No funciona así. El juez ya llega de elementos probatorios suficientes para determinar cuánto necesita el hijo o la hija y cuánto le puede dar el papá. Y ojo, la pensión alimenticia es algo que también es responsabilidad del otro progenitor. Aunque tenga la custodia. Aunque tenga la custodia. Porque creo que también está mucho el mito de que si yo tengo la custodia, entonces quien tiene que mantenerlo es el otro y viceversa, ¿no? No. Tú al tenerlo bajo tu custodia, tú también aportas, porque pagas los servicios de la casa donde vive el menor y pagas gasolina y pagas, o sea, la pensión alimenticia de la otra parte es el complemento. Es decir, si yo digo que mi hijo tiene derecho a una pensión alimenticia de 40,000 pesos, pues nos vamos 20 y 20. ¿Sí me explico? Ajá. Sí. O sea, como si estábamos hablando en términos de convenio. Si ya se habla en un juicio, pues hay que probarle al juez que sí tengo esos gastos y cómo los tengo. Ojo, los gastos no se trata de irle a pedir tickets a la vecina, porque antes llegaban con los tickets de la vecina y del vecino. Bueno, hasta en Sures querían meter, que era lo que se los daban a los señores viejitos. El niño toma en su... Sí, el juez te pide facturas, algo que pruebe que está emitido para ti, que son gastos para el niño, pues, o la niña. O en caso de que tú no tengas trabajo, pues para la casa, para tus alimentos, para los servicios, no sé, de internet, luz, agua, gas. Pero es compartido, como decías. Sí. Porque luego también se enfocan como en agrandar la cuenta. Sí. Pero yo dije que eran 40, ¿por qué no me da los 40? No Porque funciona así. Sí, la obligación alimenticia es de ambos papás. Uh-huh. Entonces, que la mamá no tiene trabajo y aporta con su labor doméstica, ok. Pero se toma como parte de su aportación. Sí, porque el trabajo doméstico también se toma como aportación. Sí. ¿Cómo ven? Digo, porque ahorita que te decía de que luego escuchas digo mamás y me enfoco a mamás porque al fin y al cabo son las que terminan yendo, ¿no? A llevar a los niños. Sí, digo, es también muy raro que lleguen señores. de cómo se comparten también la crianza. Yo creo que también ahí hay un gran sesgo, ¿no? Ahorita hablando de el papá varón a la mamá, ¿no? Sí, porque están acostumbrados al hombre proveedor, ¿no? Sí. Tú traes dinero, yo me encargo de los hijos. Sí, te digo, entonces escucho mucha desinformación. Digo, ahorita que nos estás aclarando todo esto, sí, se vive en un abismo
desinformación todavía. Es que yo siempre he pensado que así como hay misioneros como los de la iglesia que van y dicen de Dios, debería de haber misiones, pero de tus derechos y obligaciones. Era lo que era antes de educación cívica y ética en las escuelas. Ya no las dan. Pero sí sería importante saber a qué tenemos derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Sí, y luego hay muchos mitos, ¿no? Alrededor de los derechos humanos, este rollo de que es que ahora tienen más derechos, es que no, son los mismos. Tú como mujer tienes los mismos derechos que yo como hombre, pero están los de la mujer, pues por las circunstancias en las que se vive siendo mujer, ¿no? Pero no se entiende esto, ¿no? Mucha información nos falta. Sí. Y ahorita, hablando de esta falta de información y de los mitos, tenía otra pregunta que hacerte, Tania. Yo he escuchado mucho, y es algo que todavía a la fecha se sigue repitiendo, es que la custodia se le da a la mamá, ¿sí? O sea, sí es cierto, la custodia se le da a la mamá por ser mamá y solamente en casos especiales al papá, ¿o ya no funciona así? ¿O cómo funciona? En mi experiencia, solo 2 veces me ha tocado ver que le quiten la custodia a la mamá. Y estoy hablando de casos extremísimos, de que la señora se prueba ante el juzgado que pone en riesgo la integridad, la moralidad y la seguridad del menor. Por cuestiones, primero biológicas, porque la mamá tiene que estar cerca del niño, porque lo alimenta, porque lo nutre con su afecto, porque está al pendiente del... Y segundo, pues sistémicas, estamos acostumbrados a que la mujer se encargue de los hijos. Es muy raro ver a los papás con los niños, muy raro, o sea, sí pasa, sí hay casos de que son los amos de casa y que la mamá pues sale a rifársela y también muy respetable y muy plausible. Sin embargo, a mí no me ha tocado ver que se las quiten a menos que tú pruebes el grado de riesgo que corre el niño cerca de la mamá. Ya te estoy hablando de situaciones muy límites, ¿no? De mucha deficiencia parental, porque incluso hay jurisprudencia al respecto de que si tú eres por ejemplo, una trabajadora sexual y le quieren quitar la custodia, no las pueden discriminar por eso, no las pueden discriminar por eso. O sea, el trabajo sexual cuando sea... Ajá, siempre, si tú no afectas la integridad, la moralidad o la seguridad del niño, tu trabajo, aunque sea un trabajo de tipo sexual, no tendría por qué ser un motivo para quitarte la custodia. Ya. Entonces, sí resulta mucho más complicado quitar la custodia. Digo, en todo caso, me imagino que sí pueden quedar compartidas o cosas así, pues pero que se la quiten es difícil. Siempre tienes que respetar el principio de autonomía progresiva del niño, o la niña o el adolescente, porque eventualmente ellos te dicen, hoy quiero ver a mi mamá, hoy quiero ver a mi papá. Aunque la sentencia diga que solo un día a la semana lo pueden ver. ¿Sí me explico? Claro. Y también depende de ti, de tu calidad humana, de decir, no lo vas a ver. O sí lo vas a ver. O sea, yo también es lo que les digo, tú tienes que respetar el derecho del niño o de la niña. Y si lo quiere ver un día que... Es que en el convenio dice que nada más los sábados, de 7 a 9. Pues sí, pero es cumpleaños de su papá, hoy es miércoles y... Porque, y él quiere, o sea, y es su derecho, ¿tú por qué le estás negando? No, pues es que en el convenio, no, el convenio nada más es una directriz que les da un compás legal que seguir. Sin embargo, no está supeditado a que si él tiene la voluntad de verlo un día que no está convenido, tú tienes que tener la apertura de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienes que atropellar el principio de autonomía progresiva que el niño va adquiriendo. Claro. Por supuesto. Bien, me gustaría si nos platicas, ya para cerrar, ¿qué recomendaciones le darías tú a las personas que van a iniciar el proceso de divorcio y que tienen miedo precisamente de afectar a sus hijos? Digo, sobre todo pensando en estos papás, mamás, que dicen, pues sí, la relación ya terminó, ya acabó, yo ya no quiero seguir aquí, pero realmente no quiero afectar a mis hijos o quiero que sea lo menos posible. ¿Cuáles serían como las directrices, esas cosas en las que debería de pensar un papá o una mamá al momento de acercarse a este proceso? Bueno, primero contrátenme. No es cierto. ¡Claro! ¡Por supuesto! Contrátenme, por favor. No es cierto. Ya, en serio. O sea, sí es cierto, sí es pero cierto, además... Pero sí es cierto.
es cierto. Contacto. No, mira, lo primero que yo les digo es que tomen en cuenta primero la paz de sus hijos, porque como decía él, si están viviendo una situación constante de violencia, de conflicto, de confrontación, ya no tiene caso estar ahí, ya no tiene caso, porque romantizas mucho el amor, lo puede todo. Yo creo que si no es su tiempo, si ya no comparten el mismo espacio, es momento de decir, bueno, agarro mis chivas y me voy para otro lado, pero ojo, siempre haciéndole saber a su hijo o hija que están ahí para ellos, ¿sí? Si pueden, yo he visto casos muy, muy, muy respetables de custodia compartida, y yo sí soy muy partidaria de la custodia compartida, ¿sí? Ajá. Muchas mamás no lo quieren, ¿por qué? Porque no, si es custodia compartida, el 50% del tiempo cada quien paga sus gastos. Uh-huh. Y obviamente hay que tener la apertura de que si hay gastos más grandes del hijo, por ejemplo, hay que ponerle brackets al niño, o ya entró a la prepa y ya nos cobran más colegiatura, tiene que haber esa apertura. Pero eso es una fantasía en muchas veces porque priva el ego, o sea, se los lleva. Entonces, el primer punto es, se tiene que buscar en su propuesta de convenio, cuando soliciten la disolución del vínculo matrimonial, ofrecer la situación más benéfica para el niño, que no le afecte sus horarios diarios, su comida, su ida a la escuela, su hacer tarea, que no haya ese vacío repentino y hueco y desolador que de repente viven los niños cuando pasa esto de las órdenes de restricción, y ya pasaron 2 meses y no veo a mi papá y se desapareció, porque parece broma, pero esos 2 meses les puede generar una herida de abandono, que a lo mejor es muy difícil de sanar. Ajá. Entonces, vamos a tratar, bueno, voy a pedir que me divorcien, voy a solicitarlo al juzgado, mi propuesta de convenio va a ser de la manera más sana posible. Obviamente, yo sé que, y es lo más recomendable, sí háblenlo, o sea, ¿sabes qué? Esto ya se acabó, vamos a tratar de llegar a un arreglo. No, que no quiero que, bueno, te va a llegar la demanda, o sea, porque esto ya se terminó y sí necesito que se determine una convivencia con mi hijo, porque no, la relación se termina, pero contigo, no con el menor. Uh-huh. Porque muchas veces también se quedan con el enojo de, ¿sabes qué? Me dejó. O se fue con otra. A veces ni siquiera hay otra pareja, pero ya se quedan con esa idea. Ajá. ¿Para qué? Para no hacerse responsable de, sí fui como medio feíta o feíto con él o con ella. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, sí, lo primero que tienen que, cuidar el interés superior de sus hijos, aféctenlo lo menos posible en sus rutinas, en sus horarios, en sus comidas, en sus dietas. 2, su dignidad, por favor, con dignidad, todo con dignidad, ¿sí? Porque yo tengo clientes que me han dicho, es que hasta me humillé, y no, si ya no quieren estar contigo, ya no quieren estar contigo, hay que también saber perder y decir, no, hasta aquí, porque vuelvo a lo mismo del principio pro hominem. Creo que la dignidad es el valor más grande que tenemos como seres humanos. Entonces, si no la cuidamos, ¿cómo vas a cuidar el interés superior del menor y tu dignidad? Perdón, y la dignidad del menor si no cuidas la tuya. Claro. Es como el de cuando vas en los aeropuertos, ¿no? Que te dicen que va a bajar la máscara del avión. Primero te pones la tuya y luego la del... Ajá. Es igual. Así yo lo veo. Por eso soy muy, muy enfática en el principio pro hominem. Uh-huh. Porque es inherente a nosotros, está con nosotros por ser humanos. Claro. Entonces, si no estamos claros de eso, pues no podemos, yo creo que llevar por buen camino ni nuestro desarrollo personal, ni cuidar al interés superior de nuestros menores hijos. Y ahora también ya le quito para los guionistas de La Rosa de Guadalupe. Tampoco arrastrados, por favor. No migajeros. No migajeros, con dignidad. Sí, migajas, por favor. Es que no te da cosa oír las canciones luego de no sé, de Camila o de Hash. Tanta migaja, tanto. Sí. No, yo lloraba con esto a los 15 años. Pero ya como a los 20, no soy tan joven. Eso sí, luego sí. me pongo a pensar, de verdad. Oye, las canciones de o de las de Sin Bandera que tú, ay, no, qué vergüenza, qué asca.
Sí, Sí. qué pena. Sí, da tristecita. Sí, no, pero... Yo fui ese, ¿no? Ay, qué miedo. Sí, no. Por favor, con dignidad. Sí. Muy bien, Tania, muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos ustedes en por este oírme. programa, encantados. Gracias. Y con información padrísima y muy importante. Y yo creo que, luego uno se preguntará, bueno, ¿y por qué los sexólogos andan hablando de eso? Es que yo creo que muchas veces, precisamente en estas cuestiones de pareja, de ya no nos aguantamos, pero ahí seguimos, pero los hijos, pero no sé qué, también esta información para nosotros es importantísima, el conocer cómo acercarlos, cómo decirles, oye, a lo mejor pues, estás dañando a tu hijo, a tu hija, ¿no? O sea, y cómo muchas veces en este acompañamiento con adolescencias dices, híjole, ¿cómo le explico que eso ni es legal, ¿verdad? Sí, exactamente lo que es la Exacto, información. Sí, ¿no? exacto. Entonces, no, hombre, pues nos das muchísima luz y nos aportas muchísimo para poder hacer y seguir haciendo estos acompañamientos. Muchísimas gracias. Tania. Gracias a ustedes. Y bueno, Gracias. cualquier cosa, por ahí vamos a poner Su contacto. su contacto, Ya. sí, porque pues realmente súper recomendada, porque como te digo, de verdad, una persona que yo sé que es buenísima en lo que hace y que todos sus acompañamientos en lo legal, pues siempre los hace con este apego a la ley, pero también muchísima ética. Muchísimas gracias. No, Tania. gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues antes de irnos, déjenme decirles que, si se acuerdan, el programa pasado tuvimos una dinámica en donde íbamos a estar regalando este paquetito de nuestros patrocinadores de Shark Energy. Y pues hoy se va. ¿Quién se lo ganó? Chequen en los comentarios, sirve que le dan like, ahí nos saludan, nos mandan saluditos. En la descripción de este video, ahí va a estar nuestro ganador, ganadora, y nos ponemos también ahí en contacto con ustedes para hacérselos llegar. Muchísimas gracias, Yair. Gracias, gracias. Héctor. Gracias, Tania, No, por ¿de qué? compartir toda la información. Hoy me tocó estar acá. Esperemos que para el próximo ya esté acá. Digo, yo lo disfruté muchísimo, pero ya para la otra está aquí Claudia, ¿no? Y síganos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, a él, Colsex AGS, y en YouTube, el programa Colsexeando, denle like y compartan. Ah, yo también tengo redes Sí. sociales, en Instagram como Despacho Eduardo, en Facebook como Tania Eduardo, para que ahí vean Sí, nuestras estamos aquí, se los ponemos abajo. actualizaciones. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Y pues nos estamos viendo en otro programa. Ahí nos vemos en 15 días.